mamá normalita, no ser la super mamá, porque las super mamás generalmente se enferman. Una gran cantidad de mujeres que ahora tienen unas enfermedades rarísimas. Eso de la fibromialgia, nunca en la vida había visto tantas mujeres con esa fatiga crónica. Es real, o sea, la tasa de crecimiento, la incidencia de los casos de esta enfermedad es enorme. Y es porque yo todo lo puedo, porque como decía Lucy Serrano, la sociedad, mi familia, yo esperan mucho de mí, entonces lo trato de hacer muy bien. Y claro, como mi mamá no trabajó, y mi abuela a lo mejor tampoco trabajó, y eran mamás de su casa, y yo sí estoy fuera de mi casa trabajando, entonces estoy como en deuda. Todo lo tengo que hacer bien. No me vayan a decir, si es que trabajo por gusto, pues que mejor no trabajes, que mejor te metes a la cocina y te dediques a tus hijos. Entonces, la frasecita, estás descuidando a tus hijos. Con esa les meten culpa a las mamás como no tienes idea. Así es. Y entonces hablábamos, Lucy Serrano, de un balance en la vida de las mujeres. Sobre todo, ir mucho con lo que tú quieres desarrollar en la vida. Claro, también. Ser auténtica, ser congruente. Repito la frase que sería el primer punto importante del día de hoy. Tus hijos merecen una madre feliz. Recuérdenlo, eso es muy importante. El segundo punto que quisiera tocar es que es importantísimo revisar cuáles son los patrones de conducta de tu familia. Hay ocasiones en que uno dice, yo voy a ser totalmente diferente a como fue mi mamá conmigo, ya tú como adulta, ya como madre. Y dices, yo jamás les voy a gritar, yo no les voy a pegar, yo voy a ser una mamá buena onda porque mi mamá fue muy estricta conmigo. Pues volteas la cara y te das cuenta que estás repitiendo el mismo patrón. Les estás gritando igual que tu mamá te gritaba a ti, les estás pegando igual, hasta frases idénticas a las que te decía a ti tu mamá, puedes estarlas cuando repitiendo. Juraste no repetirlas. Sí, es increíble. Es que te queda como en la memoria celular, yo creo. Se te queda grabado, ya es un chip que traes en la cabeza. Y además de eso, también hay otro como chip, si pudiéramos llamarle, al cual hay que estar muy atento de cómo han sido las mujeres en tu familia. A mí me gustaría que nuestras amigas analicen cómo fueron sus mamás, sus abuelas, sus bisabuelas, sus tías, cuál es toda la herencia femenina. Si, por ejemplo, fueron mujeres de las super, en el sentido de que sacaron adelante a la familia solas y todas acabaron separadas. No porque eso sea necesariamente malo, sino qué conceptos estaban manejando respecto a los hombres, respecto a la pareja. Si, por ejemplo, en tu familia muchas se vincularon con hombres alcohólicos, con hombres así conflictivos. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo puedes tú limpiar eso y no transmitirlo? Porque pasa que de generación en generación en generación nos sucede cosas que están aparentemente fuera de nuestro control, y que si tomamos un poco de conciencia sí podemos evitarla. Me llegó al consultorio un caso que de veras me impactó. Una chica, madre soltera, que quería mucho a su niña, que estaba teniendo muchos problemas con su hija, y empiezo a checar yo la historia familiar. Su madre había sido madre soltera, su abuela y hasta la bisabuela. Y no solo eso, se habían embarazado muy jovencitas, todas esas generaciones, habían dejado a la bebé, y eran puras niñas las que habían nacido de esas uniones, cosa curiosa, y las habían dejado con tíos, con otras gentes no habían podido criarlas, habían ido por ellas ya en vida más grande, cuando los niños estaban, no sé, las niñas tendrían 10, 11, 12 años, y entonces eran conflictos terribles entre la mamá y la hija repetía el patrón, volvía a irse con el primer muchachito que le hablaba bonito. Eso es un caso muy extremo el que estoy ahorita relatando. ¿Y qué hacer en esos casos, Mira, Lucy? Primero concientizar cuál es tu historia de vida, pero casi por escrito. Yo dejo tareas, yo sí te digo, bueno, ponte a escribir la historia de tu propia vida, desde tu infancia, para que no repercuta sobre tus hijos. Y además, casi hacer entrevistas. ¿Entrevistas en qué sentido? Habla con tu abuelita, si todavía está, habla con tu mamá, habla con tu tía, y checa patrones de conducta. ¿Por qué fueron tomando esas decisiones? ¿Por qué tomaron esas decisiones? ¿Cómo veían la vida? Y verifica cuántas de esas creencias, cuántas de esas lealtades invisibles, como dicen en constelaciones familiares, son limitantes. Todavía estás tú acarreando, y que aunque conscientemente desees todo lo contrario, sí puedan estar afectando a tus hijos. Tampoco hay que irnos al extremo. Si por ejemplo a ti te fue mal en tus relaciones de pareja, decirle a tu hija, todos los hombres son malos, ten cuidado, fíjate bien. Vas a terminar sola como yo. O al revés, mamá, no seas tonta, mira, yo me casé muy chica, tú no te cases. No, ese es el pendulazo. El pendulazo es que si a ti en algo no te funcionaron las cosas como querías,
Es tanto tu deseo de sobreproteger a tus hijos que les metes miedo y les inculcas algo que está fuera del balance y del equilibrio. Totalmente lo opuesto a lo que viviste, ¿no? Ese sería el pendulazo. Ese es el pendulazo del que estamos hablando, pero sí necesitamos esa toma de conciencia. Yo no creo en la culpa, yo no creo en tienes que o debes de, tienes que ser una buena madre, debes de dedicarte a tus... No, sino quién soy yo en este momento de mi vida. Ok, ya soy mamá, tengo la gran fortuna y la enorme responsabilidad de tener un hijo, pero para que yo verdaderamente pueda educar a mi hijo, esta frase me encanta. Primero hay que darles raíces y luego hay que darles alas. Así es. Las raíces significan que las partes de tu herencia familiar que sí fueron funcionales, de principios, de valores, de filosofía de vida, que tú has visto que son tendientes a la armonía, a la paz, al progreso, perfecto. Para que tengan esas raíces, consérvalas. Claro. Pero las limitantes, todos los lastres que vienes arrastrando de tu historia de vida, esos suéltalos para que tus hijos tengan alas. Tampoco se trata que se queden siempre pegados a ti. Ya he comentado en alguna ocasión anterior que me invitaste la importancia de que los hijos sean muy seguros de sí mismos, y para eso sí requieren tener esas alas para poder volar y tomar sus propias decisiones. Nunca te compares con tus hijos, nunca les digas, yo cuando era chica o en mis tiempos las cosas eran de tal manera, o a mí mi mamá me controlaba con la mirada. A los chicos no les interesa que tú te estés comparando, tú eres tú y ellos son ellos. Acuérdate que son individuos y acuérdate que cada hijo es único, es individual. Aunque tengas varios hijos, no puedes tratarlos a todos. Y cada quien tiene su propia historia que irán ellos poco a poco construyendo, Lucy. Y aquí hay otra tarea más para que tú veas qué influencia estás teniendo sobre tus hijos, si te atreves a hacerla, porque es una tarea medio difícil. Sobre todo si tus niños ya tienen más de 7 años, o sea, niños que ya puedan escribir, que te pongan por escrito en una hojita con 2 columnas, una rayita en medio, cosas que me gustan de mi mamá y cosas que no me gustan de mi mamá. Uy, esperemos que la lista esté más o menos equilibrada. Pero a ver qué tanto te dicen, mamá, eres a ver si nos salimos perdiendo, eres enojona, no sabes escuchar. En lugar de que tú te ofendas por esa retroalimentación o que te sientas culpable y te tires al drama y a la depresión, tú di, a ver, hijo, dices que no te sé escuchar. ¿Cómo te gustaría que yo te escuchase? Sí. O qué puedo yo hacer para que eso que me estás diciendo yo lo interprete de la misma forma. Cuando no te sientes escuchado. Exacto. No es que por eso vayas a perder tu autoridad. No es que tú te pongas en manos de los niños y los niños te dirijan la vida. Recordemos que los que tienen filmando somos los padres. Por supuesto. Pero sin embargo sí es interesante, para que no tengamos que llegar a los extremos cuando ya ves que hay esas luchas de poder y esas decisiones tan contrapunteadas de madres e hijas o padres e hijos, donde acaban algunos niños diciendo, mamá, no te soporto. Yo he oído chicos que dicen, mamá, te odio. ¿Ya ves por qué te odio, mamá? Sí, ajá. Híjole, entonces, si haces fuerte, esa primer tarea para que tus hijos te retroalimenten, una tarea para valientes, para valientes, sí, porque todos queremos nada más que nos digan cosas bonitas o que nos escriban el Día de las Madres nuestras tarjetitas de que eres la mejor mamá del mundo. Hay que hacerlo, vamos a aprender mucho. Regresamos con Lucy Serrano aquí en Mamá en Construcción. No se va.